Muchas gracias, me avisan cuando estamos con el PowerPoint ahí, si me hacen el favor. Hermanos, es un placer estar acá. A cada uno de ustedes, muchas gracias por la bienvenida, por cómo nos han tratado. Yo soy el pastor de la Iglesia Gracia y Verdad en Heredia, y estoy muy agradecido con Henry, primeramente, que es un gran amigo, hermano, con Mike y con Bill y a toda la comunidad del Templo Bautista de Tibás por esta iniciativa de orar, de rogar y de clamar a Dios por un avivamiento en Costa Rica y esencialmente, como decía Henry, en las iglesias. Y para iniciar, solo quiero retomar un poco lo que han dicho tanto Henry como Erwin y tratar de unirlo en esta tercera enseñanza. Henry nos habló que el verdadero avivamiento nace en el corazón de Dios. ¿Y dónde está el corazón de Dios? En la iglesia. En la iglesia es donde explota ese corazón por realmente someterse a lo que sería la segunda enseñanza. ¿Cuál es? A someterse a la palabra misma de Dios. Ahora, el reto más grande que me tocó a mí fue tratar de unir estas dos enseñanzas en la aplicación que da el Espíritu a nuestra vida por medio de la palabra arrepentimiento. Y hermanos, me imagino que todos ustedes se han arrepentido de algo, ¿o no? Yo soy el primero. Todos nosotros nos hemos arrepentido. Y cuando nos arrepentimos, ¿qué es lo que nos dicen? Está bien, pero no lo vuelva a hacer. Vete y no peques más. ¿Realmente eso es el arrepentimiento nada más? Vete y no lo vuelvas a hacer con tu voluntad. ¿Y qué pasa con nuestra mente y nuestras emociones? No me malinterpreten. Por supuesto que hay que dejar de hacer el mal. Pero dejar de hacer el mal no solo implica nuestra voluntad, sino nuestra mente y nuestro corazón. Porque puedes estar aquí sentado y haciendo el mal en tu mente. Yo puedo estar aquí predicando y pensando el mal en mi mente. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Por qué lo ponen a predicar? Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento y realmente cómo se aplica en nuestra vida? Y solo quiero iniciar con una de las historias más conocidas, que es Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Siempre en las escuelas dominicales y los niños. Jonás, lo que sabemos de Jonás, por lo general es solo capítulo 1. Capítulo 1 empieza con el llamado de Dios a Jonás. Jonás da media vuelta y se va. Él se esconde de Dios y al final lo tiran al agua, al mar, y viene un pez y se lo traga. Hasta ahí tenemos. Eso es solo capítulo 1. Faltan 3 más. Estos otros 3 capítulos casi no los hemos estudiado. Pero quiero que iniciemos con Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 2, y tú a tratar de conectar acá con lo que Erwin muy increíblemente nos expuso sobre la palabra misma de Dios y cómo dirige nuestras acciones y nuestra santificación. Vamos a ver si me pasa. No me está pasando. Ahí no, ¿verdad? No sé si no, ahí me van ayudando un poquito. ¿Ok? Me avisan allá arriba porque no me está... Ok. Bueno, vamos leyendo nosotros acá. Romanos 1, voy a leer la Biblia de las Américas que dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido ¿hasta dónde? Hasta mí. Este es un libro satírico. Lo que quiero decir es que se presenta de una forma burlesca para que nos enojemos con Jonás. Así se presenta el texto. Y para que nos enojemos con Jonás por lo malo que es, pero también porque Jonás nos representa a nosotros. Por eso está escrito de forma satírica o de forma burlesca, para que rechacemos tanto a Jonás, pero que a la misma vez nos identifiquemos con él. Dice, vino palabra del Señor a Jonás. La palabra de Dios es la expresión misma de la voluntad del que habla. Si mi esposa me llama y me dice, mi amor, no tengo pan, ocupo que traigas pan, yo estoy obedeciendo, más o menos, obedeciendo a mi esposa, estoy oyendo solo su voz, pero estoy obedeciendo la expresión de la voluntad de mi esposa.
Es por eso que la palabra es tan esencial, porque no solo expresa la voluntad de Dios, sino el carácter mismo de Dios. En la palabra encontramos a Dios mismo hablando, al Rey que creó el cosmos con su propia palabra. Por ende, esa palabra es autoritativa y se tiene que obedecer. Porque es el mismo cosmos le obedeció. Nosotros debemos obedecerle. Es por eso que la palabra, como decía nuestro hermano Erwin, demanda un cambio. Una acción consecuente a lo que oímos de él. Y esa acción a Jonás es obedecer. Pero vean qué interesante. No solo la palabra de Dios, no solo revela la voluntad de Dios o el plan de Dios, sino que revela nuestro propósito dentro del plan. Repito, la palabra no solo revela el plan de Dios redentivo, sino nuestro propósito dentro del plan de Dios redentivo. Y aquí lo vemos como principio con Jonás. No solo se le habla de Nínive, sino de lo que Jonás debe hacer con Nínive. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Jonás, siendo como todos nosotros muchas veces, nos hacemos los locos y nos vamos. Y lástima que no estoy enfocado solo en Jonás, que es un libro que me apasiona. Pero, ¿qué sucede? Se lo traga el pez y de alguna u otra forma, él ora en capítulo 2 y luego es liberado por Dios y llegamos a capítulo 3 y en capítulo 3 viene la misma frase, versículo 1 y, ahora sí, dice, capítulo 3, y vino palabra del Señor por segunda vez, ¿a quién? A Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por segunda vez, ¿qué proclama la palabra de Dios? Obediencia. Repito, ¿qué proclama la palabra de Dios? Obediencia. Ahora, ¿qué hace Jonás? Ahora sí obedeció. Cabezoncito, igual que cada uno de nosotros. Perdón que me exprese un poquito coloquial, espero que entre jóvenes me entiendan. Pero de alguna u otra forma, Jonás, bien cabezón, igual que nosotros, llega al punto donde está bien, sí, te obedezco, Dios. ¿Eso esperaba a Dios nada más? Leamos todo el capítulo 3, dice el versículo 3 del capítulo 3, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. De nuevo, respuesta a la palabra del Señor. Si responde a la palabra, responde al que habló. Repito. Si responde a la palabra, responde al que habló. Si yo voy con el mismo ejemplo y compro el pan, yo no le estoy comprando el pan al teléfono, le estoy comprando el pan a mi esposa que habló. Por eso Jonás, cuando obedece la palabra de Dios, está obedeciendo al que habla y se expresa a Dios. Siempre que abrimos el texto, a mí me da hasta miedo y pavor, porque estoy abriendo las mismas palabras de Dios que me dice cuál es su plan y cuál es mi propósito en todo el plan. Hermanos, versículo 4, dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Algo muy rápido acá, muchos estudiosos argumentan que la predicación tuvo que haber sido más larga, que cómo se arrepintieron solo con esto. Muchos eruditos dicen, no, es que el texto solo nos habla de una parte. Ahora, antes de entrar en eso, quiero que sigamos para que veamos la respuesta del rey. La respuesta del rey nos puede dar un argumento de cuánto más o cuánto menos Jonás predicó. Dice, Nínive será arrasada, versículo 5, dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Hermanos, algo ahí, por si les gusta la Reina Valera 60, hay un cambio en las preposiciones, creyeron a Dios, Reina Valera 60, Biblia de las Américas, creyeron en Dios, y en hebreo la idea no es necesariamente creerle a o en, sino más bien la idea es que realmente creyeron que la palabra que venía de Jonás no era de Jonás, era de Dios. Repito, el argumento de la preposición no necesariamente hace un cambio en el argumento satírico de la obra. Lo que quiero decir es que el argumento es, obedezco a Dios porque aunque habla Jonás, Jonás no es el que me está diciendo las cosas, es Dios. Entonces, por aquello que les gusta leer un par de versiones mientras predicamos, esa diferencia, aunque en español hace mucho cambio, en hebreo no hace tanto. Hermanos, entonces ellos creyeron. ¿Y qué hicieron cuando creyeron? Versículo 6, dice,
se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, ellos hicieron ayuno. El ayuno es un símbolo de dolor, de tristeza y de luto. Es como si en este momento se muriera un familiar mío y yo hiciera ayuno. Por lo general, en el contexto evangélico latinoamericano, el ayuno es para pedir cosas con más fuerza. Ese no es el contexto. Sí, ayunemos porque me gusta tal muchacha, entonces voy a ayunar a ver si acaso. Pero de alguna u otra forma Dios no actúa así. El ayuno más bien expresa nuestro sufrimiento humano ante un Dios eterno. Eso es el ayuno. Entonces hicieron ayuno, mostrando dolor, tristeza y luto. Y al igual que ellos, se vistieron de cilicio. Era una ropa rústica hecha de pelo de cabra y muy barata, que era señal de duelo. Ahora vean qué interesante. Desde el mayor hasta el menor, aunque en nuestro tiempo eso sería tanto el adulto como el niño, el argumento satírico aquí es prácticamente tanto el rico como el pobre se vistieron con ropa barata. ¡Wow! Expresando que ni siquiera su poder material podría eliminar el juicio de Dios. ¡Uy! ¡Qué increíble historia! Y cuando llegó la noticia al rey, versículo 6, se levantó de su trono, se despojó de su manto, símbolo de poder y autoridad, argumentando de forma externa que él ya no tiene la autoridad de su pueblo. Se despoja del manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, no importa si tienen plata para tener una vestimenta más grande. Quítense eso, el materialismo no nos va a salvar. ¡Wow! Vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Qué dice versículo 9? ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte su ardor de su ira y no perezcamos. Ahora, no podemos saber a ciencia cierta si predicó más o menos, pero lo que podemos decir es que con lo que dijo, el pueblo de Nínive sabe que el problema no es con todos los pueblos que han conquistado, sino con Dios. ¿Saben qué hacían los ninivitas? Porque de alguna u otra forma, siempre que vemos las fábulas, los ninivitas están tranquilos, comiendo con sus vaquitas y todo. Son tan buena gente que qué malo Jonás. Pero los ninivitas eran crueles y despiadados. Cada vez que conquistaban a un pueblo, tomaban a las personas, los ponían enfrente de todos, les cortaban una mano y los dos brazos y con la otra se las movían para burlarse de ellos. Jonás lo que expresa es el sentimiento de todo Israel. Ojalá se mueran y paguen por sus injusticias. Wow, muy diferente a ese Nínive con sus vaquitas y todos ahí. Nos va a atacar Dios. Vean qué interesante, porque al quitarse el manto está determinando que él no es la autoridad máxima del reino. Y aunque eran despiadados, no mataron a Jonás y lo podían hacer, porque entendían que el mensaje no era de Jonás, era de Dios. Y de forma muy general, aunque no encontramos la palabra arrepentimiento en estos versículos, podemos ver un cambio en su actitud. Y quiero que vean dos aspectos importantes en este texto de Jonás, capítulo 3. Dice versículo 10, perdón, me faltó decir, vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sucedieron dos cosas, hermano. Lo primero es, hay una comprensión de su estado. Hay una comprensión y un lamento que se refleja de forma externa. Escúchenme acá. Hay una comprensión de su maldad y un lamento que se refleja de forma externa, por medio de esas acciones culturales que reflejaban un dolor interno. Y lo segundo es un cambio moral, por supuesto, un cambio en sus acciones. Ahora, es casi imposible para mí como predicador
hablarles del arrepentimiento de Nínive sin contarles a grandes rasgos la gran discusión que hay con los eruditos de hoy en día y de hace algunos siglos en cuanto a si realmente se arrepintieron o no. Hay una gran discusión si realmente lo que Dios quería era un arrepentimiento soteriológico o salvífico, un arrepentimiento para transformación o un arrepentimiento de sus acciones únicamente. Y el argumento más fuerte para los que creen que no se arrepintieron radicalmente y espiritualmente es porque el profeta Nahum nos explica que Nínive al final fue destruida. Es el argumento más fuerte. Ahora, cuando yo como predicador y estoy estudiando me encuentro ante este argumento y veo que realmente Nínive fue destruida, todo lo que me dijeron en la escuela dominical está equivocado. No. Me tengo que ir a la interpretación de Jesús sobre esta historia. Siendo Dios, amo y Señor encarnado, caminando entre nosotros, Él interpretó esta historia de la forma en la que vamos a entender si hubo o no arrepentimiento. Mateo 12:41. Voy a leer Biblia de las Américas. Está Jesús discutiendo, muy común Jesús discutiendo, ¿verdad? Con los líderes religiosos. Y dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Quién estaba ahí hablando? El Hijo de Dios. ¡Wow! Nada más para a nivel de contexto, para que lo tengan. ¿Qué sucede? Jesús está discutiendo y Jesús dice, la generación que escuchó la predicación de Jonás se arrepintió. Por ende, en un futuro, ellos los juzgarán a ustedes. Ustedes que están escuchándome a mí, el Hijo del Dios viviente, algo más grande que Jonás. Por ende, esa generación los juzgará a ustedes. Entonces, Jesús no solo afirma que se arrepintieron, sino afirma que son salvos. Y que en un futuro, no sabemos cuándo, estarán sus almas ahí juzgando a las almas de los que escucharon a Jesús y no quisieron creer ni obedecer a Jesús. Hermanos, Jesús utiliza la palabra en griego metanoeo, que comúnmente es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a un arrepentimiento soteriológico o arrepentimiento para salvación, un real y radical arrepentimiento espiritual. De hecho, Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, metanoeo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en congruencia, porque la Biblia es infalible e inerrante, en congruencia con lo que nos dicen Nahum y Jesús, podemos decir que las personas, todas y cada una que escucharon a Jonás, se arrepintieron y son salvas. Y después de ahí dejaron el camino de Dios y el juicio cayó sobre ellos. ¡Wow! Hermanos, teniendo esta historia como ejemplo, me gustaría que profundicemos realmente en lo que sucedió en el corazón de los ninivitas. Me gustaría que tratáramos de comprender lo que realmente es e implica el arrepentimiento. Y como les dije al principio, ¿cuántos de ustedes se han arrepentido por algo? ¿Cuántos de ustedes han dicho, no lo vuelvo a hacer? No han pasado ni 4 horas y están volviéndolo a hacer. ¿Cuántos hemos llegado de nuestros líderes llorando? Nunca más lo vuelvo a hacer. Y después, piensen, ¿habrá alguna fórmula para el verdadero arrepentimiento? ¿Habrá alguna fórmula para que realmente yo pueda vencer esto que me está matando? Hermanos, déjame decirte que el cambio en los ninivitas fue un cambio integral, no solo en sus acciones. Para Tomás de Aquino, que vivió entre 1224 y 1274, él califica a algo como persona porque tiene 3 elementos: mente, voluntad y emociones. Cuando hablamos de que Dios es persona o las 3 personas de la Trinidad, no estamos hablando de que Dios es material. Háganme caso en esto, pónganme atención.
Bueno, también no me hagan caso, mejor léanlo y a ver si. Entonces, cuando decimos que Dios es persona, no es porque tiene un cuerpo, es porque Él tiene mente, voluntad y emociones. ¿Perfectas? Sí, las tiene. Entonces, aplicada la palabra persona filosóficamente al ser humano, tú y yo tenemos mente, voluntad y emociones. El arrepentimiento debe surgir y trasladar ese sentimiento de dolor y lamento de tu mente a tus emociones y luego a tu voluntad. Pero déjame tratar de explicártelo con un desarrollo de la palabra que utiliza Jesús. Y hay dos palabras que se utilizan en griego. Y quiero que ya no me vean a mí, vean un poquito aquí para que podamos entender. Metanoeo y metanoia. Estas palabras contienen un prefijo, o sea, se componen de dos elementos. El prefijo es meta, que significa más allá o después, y de la palabra nous, que traducido sencillamente se utiliza como, perdón la cacofonía, como mente. ¿Ok? Para los filósofos griegos, el nous era solo la parte intelectual del ser humano, solo lo que vos podías percibir con el intelecto. Pero cuando el Nuevo Testamento nos habla del nous, nos agrega tres elementos: la parte emocional y la parte moral del nous. Deja de ser una interpretación griega a ser una interpretación espiritual. El nous, el intelecto, ahora tiene ramificaciones en tu voluntad y en tus emociones. Entonces, meta es más allá o después y nous es mente. Pero déjame decirte que todas estas ramificaciones de la palabra nous o mente son demasiadas. Y podríamos dividirlo en tres aspectos: en percepción, en entendimiento e intelección. Intelección es básicamente mi acción al entender algo. Yo entiendo que amo a mi esposa, entonces yo llego, la abrazo y la beso. Esa es mi intelección del amor que tengo por ella. La percepción es lo que creo tanto de mí como lo que me rodea. Y el entendimiento. Todo esto, para objetos de nuestro estudio, podríamos decir que el nous reflejaría el sentir interior que tienes hacia un objeto. Todo el sentir interior que existe hacia un objeto, ya sea tentación, ya sea persona, cualquier cosa, el sentir interior que tienes hacia eso. Hermanos, una percepción, o utilicemos otra palabra, nuestra intuición sobre el mundo. Lo que intuye sobre el pecado, sobre el bien, sobre el mal, todo lo que intuye sobre eso es el nous. Entonces nos habla de tener un cambio en el nous. Y esto es lo que les estaba diciendo. Arrepentimiento de forma gramatical lo tenemos a través de un cambio en cómo nuestro ser interior percibe el mundo. El verdadero arrepentimiento no solo está en lo que yo dejo o no dejo de hacer, sino en lo que percibo sobre eso. El arrepentimiento no está en que dejes de ver pornografía nada más, sino en qué percibes de eso. ¿Por qué lo buscas? ¿Qué sientes? Eso es realmente, el arrepentimiento es una percepción completamente diferente de la tentación y el pecado. No es solo no hacerlo, porque como dice C.S. Lewis, el orgullo es tan fuerte que me puede hacer vencer pecados solo para sentirme mejor que los demás. Wow. No es simple y sencillamente llegar donde el pastor, ya vencí ese pecado, ya me puedo casar. Es realmente una percepción distinta sobre ese elemento que te da placer en tu carne. Wow. Como lo dijimos, hermanos, es un cambio en nuestro ser interior en la forma en cómo se dirige y percibe los objetos. Hermanos, un creyente percibe el mundo diferente, porque hay un cambio en su nous. Un creyente percibe la creación diferente, porque afirmamos que Dios creó al hombre y a la mujer, nada más, porque percibimos la creación de parte del Creador. Hermanos, el creyente
percibe la tentación diferente, percibe los problemas diferentes, percibe las alegrías diferentes. Y lo más importante que hoy vamos a tratar aquí es que percibe el placer diferente. Wow. Si piensas en la palabra placer, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente a través de la palabra placer? Hermanos, es por eso que en el Nuevo Testamento, y tanto los padres apostólicos y los padres de la iglesia, logramos ver que hay dos definiciones del cambio de nous, una general y una específica. La general se ha entendido de forma, a través de la historia, como la conversión. El cambio de nous era tan radical en una persona que los padres de la iglesia afirmaban que el cambio de nous era la conversión. Porque es un cambio radical. Pero también a nivel específico en el Nuevo Testamento entendemos que el cambio de nous es nuestra percepción sobre el placer y la tentación. Y lo más interesante de esto es que muchas veces creemos que el cambio de nous es solo un cambio intelectual. Pero la palabra metanoeo tiene algunas ramificaciones emocionales, como lamento, culpa y dolor. ¿Qué pasó con los ninivitas? Quiero que vayan viendo, no solo entendieron intelectualmente que estaban bajo el juicio de Dios, sino que expresaron sus emociones de una forma bastante simbólica. Expresaron su dolor y su sufrimiento. Recuerdo que cuando estaba recién casado, Johanna y yo siempre teníamos, a ella le gustaba pelear conmigo, yo no, yo soy muy fanis, pero Johanna, mi esposa, está de este lado, y recuerdo que peleábamos mucho. Los dos éramos estudiantes de seminario, entonces imagínense, sacando los dos de la licenciatura en teología, imagínense los dos peleando por teología, más cuando lo queremos utilizar para nuestras peleas personales. Entonces, por supuesto, Johanna esperaba que cuando yo me arrepintiera, llegara, perdón, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer. Pero yo era, en parte por malo, pero yo, no, amor, sí, perdón si te ofendí. Claro, pero ella quedaba todo el día, pero no se arrepintió. Porque esperaba mi emoción. Yo no, yo simple y sencillamente decía, no lo vuelvo a hacer. Pero ese era un mal entendimiento mío, en esta ganó, pero ese era un mal entendimiento mío del arrepentimiento, porque yo pensé que simple y sencillamente con decirle perdón para que pasara la rabieta, ya todo estaba bien. Pero me di cuenta que va más allá de simple y sencillamente decir perdón. Hay un entendimiento no solo intelectual, emocional, sino de nuestra voluntad, del conflicto que estamos enfrentando. Hermanos, metanoeo implica dolor. ¿Y saben por qué dolor? Dolor cuando me estoy acercando a mi antiguo nous. ¿Qué quiero decir? Dolor cuando mi mente se empieza a acercar a lo que era mi mente antes de Cristo. Wow. Dolor cuando empiezo a percibir que estoy siendo el mismo que era antes. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio en el nous. Y quiero que tratemos de entender esto un poquito. No, espero que nadie les haya dado COVID, de verdad que no, pero algo que pasaba cuando a alguien le daba COVID, ¿qué era? ¿Perdían qué? El sabor, ¿verdad? Alguien me dice que no sabía cómo estuvo el refrigerio, porque si no... Vean qué interesante. Yo tuve una familia en la iglesia que me llamaron y me dijeron, tengo COVID porque dejamos de percibir el sabor. Y lo que comíamos estaba tan rico que dejamos de percibirlo. No se les antojaba eso, porque no sabían nada. Esta ilustración es para decirte cómo realmente podemos arrepentirnos, cómo realmente hay un trabajo de arrepentimiento, porque empiezo a dejar de percibir el placer en lo que estoy haciendo. Empiezo a dejar de percibir el sabor. Estoy teniendo un COVID espiritual. Porque de alguna u otra forma, cuando me acerco a eso, que antes me satisfacía, ahora no genera tanto placer en mí. Eso hace que nuestra mente y nuestro ser interior luche contra los deseos pecaminosos.
Eso hace que tus emociones ya no se sientan atraídas a estar con tu novia cuando estás sola. Eso hace que ya tus emociones, tus deseos ya no giren hacia allá. Hermanos, por ahí inicia el verdadero arrepentimiento con los signos externos de los ninivitas. Pero déjame decirte una cosa. No es tan fácil. No tengo la fórmula. Creo que la fórmula es la que dice Pablo. Miserable de mí. Y quiero que vayan a ese texto todos juntos, porque esto nos va a dar luz de por qué la lucha es tan difícil. Creo que no lo tengo ahí, por eso les dije que vayamos. Lástima. Ese es el mejor texto que tenía hoy. Romanos 7, 24 y 25, voy a leer la Biblia de las Américas. Quiero que pienses cuando estás en un momento de lucha contra el pecado y caes. En un momento donde sientes dolor, donde sientes sufrimiento. Quiero que pienses cada vez que realmente estás ante una situación tan difícil, tan dura, y caes. Piensa en eso y escucha a Pablo hablando. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y oigan acá, así que yo mismo, por un lado, con la mente, el nous, pero conjugado como sustantivo, dativo singular masculino. ¿Qué quiero decir con toda esta hablada? Dativo nos habla del lugar donde está sucediendo la lucha. El lugar donde realmente obedezco la ley de Dios. Mi mente. ¡Wow! Por un lado, mi mente sirve a la ley de Dios. Sí, vengo a la iglesia, amén, aleluya, hermano, pero vuelvo a enfrentarme con el pecado. ¿Y qué dice el texto? Pero por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Siempre va a haber un conflicto entre el nous y esto pecaminoso. Porque aunque mi ser interior desea obedecer a Dios, mi cuerpo desea la satisfacción del pecado. Siempre hay un conflicto real entre la carne y tu sentir interior. Va a haber una lucha constante, una lucha diaria. Por eso es que Pablo dice, cuando quiero hacer el bien, quiero tanto con mi mente como con mi corazón, pero mi voluntad, mi carne, mi cuerpo desea el mal. Wow. Por eso es que también dice, cuando el hombre interior, dice Pablo, capítulo 7, pero mi hombre interior quiere el bien, pero mis miembros están puestos al pecado. Y aquí es donde yo creo y donde conecto tanto con Erwin como con nuestro hermano Henry, donde realmente encontramos una explosión en el avivamiento, es cuando dices como Pablo, miserable de mí. Vean qué interesante, porque la fórmula de Pablo es simple y sencillamente ser honesto consigo mismo. Miserable de mí, soy un pecador, porque por más que quiero obedecer a Dios no puedo. Porque por más que lo intento, lo hago, por más que hoy ayuné y me enfrento al pecado, sigo pecando. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Miserable de mí. Soy un maldito. ¿Por qué? ¿Por qué estoy atado a este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si lees capítulo 8, y te animo a que llegues a tu casa, leas 7 y 8 juntos. Si lees capítulo 8, te darás cuenta que la única forma en la que tu ser interior pueda sujetar a la carne es por medio del Espíritu. La única forma en la que tu ser interior, la forma en la que percibe las cosas pueda ser cambiada y cambiar tu voluntad es por medio de la obra del Espíritu.
Si vos lees capítulo 8, vas a encontrar que Pablo dice, después de contar cómo está su carne, dice, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. De hecho, versículo 6 dice, y esta es la fórmula, ocúpense del Espíritu. Ocúpense activamente del Espíritu. Y la palabra es fronema. Y aquí es donde conecto increíblemente. Fronema es tener una actitud mental que habitualmente se ocupe de lo que es del Espíritu. ¿Y qué es lo que es del Espíritu? Porque aquí ya podríamos empezar a hacer algo más místico. ¿Cómo nos ocupamos lo que es del Espíritu? Para que el Espíritu controle nuestra carne. No yo, el Espíritu controle nuestra carne. Y era lo que decía nuestro hermano Erwin. ¿Cómo ser dóciles? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad es ocuparnos del Espíritu para que el Espíritu tome la sujeción de nuestra carne y la sujete a nuestro nous para que así realmente venzamos el pecado. Porque en mi voluntad no tengo las fuerzas suficientes. Lee Romanos capítulo 8. Porque el mismo Espíritu que tenía el poder de levantar a Cristo Jesús de los muertos está en ti. ¿Y para qué? Para que ese poder sea utilizado para vencer el pecado. No para tirarnos aquí atrás, dar vueltas. Es para vencer el pecado. Romanos capítulo 8 dice, porque el poder del Espíritu está en nosotros como iglesia para vencer el pecado. No hay ninguna muestra de oración más grande que sujetar por medio del Espíritu nuestra carne a la voluntad de la palabra. Hermanos, ¿cómo nos ocupamos del Espíritu? ¿Cuál es el papel principal del Espíritu según Cristo? Él le recordará todo lo que yo dije. Él tomará su palabra y la hará viva en nosotros. Él te llevará a Cristo. Él te mostrará a Cristo. Él hará que en tu corazón haya un deseo por todo lo que es Cristo y lo que implica Cristo. ¿Y qué es todo lo que es Cristo? Paz, paciencia, amor, benignidad. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud en esto, es digno de alabanza. En esto pensad. Porque si nos ocupamos de lo honesto, de lo justo, de lo honorable, no vamos a estar pensando en los deseos de la carne. Porque sabemos que en nuestra humanidad no está el poder para vencer el pecado. Pero cuando nos ocupamos de Cristo, el Espíritu sí tiene el poder para vencer el pecado. La palabra te llena de Cristo para que solo pienses en Cristo. Y esto es muy importante, porque cuando piensas en tu mente en Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. ¿Sentado a dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué está diciendo? Busquen todo lo que es Cristo. Busquen todo lo que Él es. Y no solo eso, vean la explicación del texto. ¿Qué significa estar a la diestra? Porque ahora estamos en una posición de victoria ante el pecado, no porque yo estoy a la diestra, sino que mi vida está escondida con Cristo en Dios, que sí está a la diestra. ¡Wow! Es solo por eso que realmente ahora sí podemos vencer el pecado. Hermanos, cuando tu mente está sometida a Cristo, tu corazón lo ama. Y cuando tu corazón ama a Cristo, va a amar más a Cristo que a tu propio pecado. Y por ende, el Espíritu va a tomar ese fuego intelectual y emocional para que tu carne se someta a la palabra misma de Dios. Y es ahí cuando experimentamos el real avivamiento. Y como decía Henry, como iglesia realmente estamos luchando contra la carne. Y el argumento de Pablo es: miserable de mí. El argumento de hoy es: para que realmente empieces un arrepentimiento espiritual, sé honesto contigo mismo. Sé honesto con tu maldad. Sé honesto con tu iglesia. Di lo que sientes, lo que estás pasando, tu dolor. No te escondas. No escondas cada vez que pecas. Busca a alguien, sé honesto. Dile: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? No tengo una fórmula.
La fórmula que dice Pablo es simple y sencillamente: expresa tu incapacidad para que el Espíritu, por medio de Cristo en ti, pueda sujetar tu carne. Sé honesto. ¿Y sabes por qué debes ser honesto? Porque Jesús dice, Lucas 5:32, Reina Valera 60, no he venido a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque si alguno de los que hubiera estado en Nínive hubiera dicho, no hicimos nada malo, estamos bien, hay otras naciones peores, no hubiera habido arrepentimiento. El principal problema de nosotros como seres humanos es el orgullo, porque creemos que no somos tan malos por estar sentados en una banca un domingo en la mañana. Creemos que ya hicimos el check, pero cuando pecamos nos ocultamos y nos vamos destruyendo a nosotros mismos. Hermanos, lo único que quiero hoy en día es que realmente entiendas que necesitas un médico. No porque estás enfermo, sino porque Jesús no vino a los sanos que no necesitan médico, sino a los enfermos. El verdadero arrepentimiento siempre ha iniciado, no solo en la Biblia, sino a través de la historia. El verdadero arrepentimiento siempre ha iniciado con una conciencia verdadera de nuestra maldad y nuestra necesidad de salvación. Eso te llevará a una necesidad constante del Salvador. No solo lo necesitas para salvación, como decía nuestro hermano Erwin, sino para nuestra santificación. Hermanos, yo aquí adelante, yo necesito a Cristo. Cada segundo, por más que estoy predicando la palabra de Dios, necesito a Cristo. Porque si no tengo a Cristo, me tengo a mí. Y lo que menos quiero es tenerme a mí como líder y guía de mi vida, como líder y guía de mi matrimonio. Lo que menos quiero es que mi carne tome el control. Lo que menos quiero es que yo piense que estoy bien cuando estoy enfermo por el pecado que hay dentro de mí. Hermanos, cuando el metanoeo o el arrepentimiento empieza en tu vida, vas a encontrar una culpa emocional que no necesariamente es mala al principio, sino que es una culpa que desborda en una extrema humildad descorazonante que propicia la necesidad de un Salvador. Escúchame esta frase. La culpa emocional en primera instancia no es mala porque desborda en una extrema humildad descorazonante que propicia la necesidad de un Salvador, porque no puedes por ti mismo. Pero cuando encuentras al Salvador, te das cuenta que esa culpa ha sido eliminada porque fue puesta en el Hijo. Y solo fue un vehículo que propició tu sentimiento de gozo y alegría por el Hijo de Dios. Hermano, así conectando con las dos predicaciones y un poco más enfático con la aplicación de Henry sobre la iglesia y Hechos, déjame decirte que el verdadero avivamiento es cuando somos honestos con nosotros mismos y con nuestra iglesia de nuestros pecados. Cuando no miramos a los de afuera peor que nosotros, porque nosotros tenemos cierto tipo de moralidad. En ese momento nos cerramos a no compartir el Evangelio porque creemos que el Evangelio nos dignifica de tal punto que solo a nivel social soy mejor. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando somos honestos con nuestro pecado, cuando sabemos que aun por más bien que nos vestimos el domingo en la mañana, seguimos siendo pecadores, es en ese momento cuando la necesidad del Salvador revela la misericordia y la gracia para que el avivamiento sea no solo en nuestra iglesia, sino, como decía Henry, predicar a otros. Porque nuestra honestidad va a reflejar que la iglesia no es un lugar donde aceptamos a los mejores, sino a los peores. ¿Y por qué los peores? Porque sabemos que somos los peores, porque no creemos que somos los mejores. Una vez entré a una iglesia y me recibió un cartel que decía: no se aceptan personas perfectas, y en primera instancia me chocó, pero después de la predicación que oí salí y dije:
Voy a tomar una foto y me lo llevo y lo pego en la casa. Porque realmente, hermanos, la iglesia no se compone de los mejores de la sociedad, sino de los que saben su incapacidad, de los que conocen que no pueden solos. Es en ese momento cuando el avivamiento y el furor por obedecer la palabra, porque la palabra nos sostiene, es en ese momento cuando empieza el avivamiento. Porque como leía nuestro hermano Ervin, oyeron la ley de Dios y en ese momento hubo un furor por obedecer. Wow. Entendemos la condenación, pero la palabra realmente nos habla que hay misericordia y gracia en Jesucristo. Entonces déjame decirte hoy que de todo lo que dije, quédate con Lucas 5:32, donde Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entre más honestos seamos con nosotros mismos y con la iglesia, más fácil vamos a luchar con nuestro pecado. Oremos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, te pedimos perdón por cada vez que hablamos de arrepentimiento y no cambiamos nuestro ser interior y no es cambiado por tu palabra. Te pido, Dios, que activamente nos ocupemos de lo que es del Espíritu. Te pido, Dios, que nos ocupemos de tu gracia, que nos ocupemos de los valores del reino. Padre, te pedimos que seamos activos en llenar nuestra mente, la mente de Cristo. Porque así como dice Filipenses, tengamos la misma actitud mental, dice la palabra, la misma actitud que hubo en Cristo. Y nos habla de humildad y humillación. Una actitud que valora lo bueno, que valora lo honesto, que valora lo justo. Una actitud que no busca nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Padre, ayúdanos a dejar de percibir el placer en el pecado para percibir, Señor, que realmente eso lo aborrece tu nombre. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces escondemos nuestro pecado con una religiosidad barata, llena de metodología, como decía Henry. Perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces nuestra vida es simple y sencillamente una careta moral y no un corazón arrepentido que busca sanidad en Cristo Jesús. Padre, gracias, y me uno a la oración de Henry. Oramos por un avivamiento que inicie en nuestras iglesias con personas honestas con su pecado, entendiendo el juicio de Dios sobre nosotros, para realmente a través de su palabra comprender que en Cristo encontramos toda la plenitud de nuestra vida. Ayúdanos realmente a dejar de sentir el placer en las cosas de este mundo y sentir el placer en Cristo. Gracias, oh Dios, porque no importa nuestro estatus social o económico, en Nínive vemos, todos necesitamos humillarnos ante Dios. Y Él merece que su palabra sea obedecida consecuentemente con su carácter y su voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga.